En este problema de cálculo de probabilidades se nos dan dos sucesos A y B y algunas propiedades. Concretamente la probabilidad del suceso A, la probabilidad del suceso B y la probabilidad de la unión de A con el suceso contrario de B. Y lo que se nos pide es construir una tabla de contingencia. Recordamos que una tabla de contingencia es una tabla como esta de aquí. Tenemos que poner los sucesos A y el contrario en la primera fila o en la primera columna y el otro suceso pues en la columna o en la fila correspondiente. Y en cada una de las celdas lo que aparece son las intersecciones. En esta celda de aquí tendríamos la probabilidad de A intersección B o, si queremos, la de B intersección A, que sería lo mismo. Lo importante es lo que ocurre también al margen. Vemos aquí la probabilidad de A aparece en este margen de la tabla, lo mismo que la probabilidad del contrario de A. Al final tenemos 1, que es la probabilidad total, y luego pues en este margen tenemos pues la probabilidad de B en este caso y la probabilidad de B del contrario de B. Y entonces vamos a proceder a construir la tabla de contingencia en este caso. Bueno, vamos a empezar con una tabla de contingencia vacía. Dejamos un huequito. Aquí la tenemos. Y vamos a ir rellenando los datos que tenemos. Los datos los pongo aquí y sería, vamos a ver, probabilidad de A, 0,62. Esta probabilidad viene aquí. Probabilidad de B, 0,55. Pues aquí la tenemos, 0,55. Recordamos que aquí la probabilidad total era 1. Y ahora inmediatamente pues hay algunas celdas que podemos complementar. Por ejemplo, si la probabilidad de A es 0,62, la del contrario de A sería simplemente 1 menos 0,62, es decir, 0,38. ¿Qué otra probabilidad podemos calcular? Bueno, pues si aquí tenemos 0,55, que es la probabilidad de B, la probabilidad del contrario de B sería, pues, a este 1 le resto el 0,55. 1 menos 0,55, que es 0,45. Aquí pongo 0,45. Y ahora me queda complementar el resto de las celdas, pero estas celdas corresponden a intersecciones y el dato que me dan en el problema es una unión. Entonces vamos a recordar ahora cuál es la fórmula que relaciona la probabilidad de la unión y la probabilidad de la intersección de dos sucesos. Y la relación es esta de aquí. Bien, la probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Bien, en este caso, la fórmula que tengo con la unión es la probabilidad de A unión el complementario de B. Y aquí tengo la probabilidad de A, la de B, me haría falta la del contrario de B, que ya la hemos calculado, que la tengo aquí. Entonces, estas son las fórmulas que voy a utilizar. La probabilidad de A, la probabilidad del contrario de B y la fórmula que me da la probabilidad de la unión de A y el complementario de B. Lo pongo un poquito por aquí y vamos entonces a ir sustituyendo. Calculamos. Por ejemplo, entonces, vamos a escribir la fórmula que correspondiera. La probabilidad de la unión, en este caso, A unión el suceso contrario de B, debe ser igual la suma de las probabilidades, es decir, la probabilidad de A más la probabilidad del contrario de B menos la probabilidad de A intersección el contrario de B. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a despejar, bueno, esta la quito ya, y ahora simplemente vamos a despejar esta probabilidad de aquí. La probabilidad de A intersección contrario de B la despejo. Y sería probabilidad de A intersección el contrario de B sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad del suceso contrario de B menos la probabilidad de A unión el contrario de B. Y ahora mismo ya observamos que tengo la probabilidad de A, la tengo aquí, la probabilidad del contrario de B, 0,45, y la de A unión el contrario de B, 0,75. Es decir,
Simplemente, pues ahora sustituimos y sería igual a 0,62 más 0,45 menos 0,75 igual a 0,32. Y ahora vamos a sustituir el valor 0,32 en la tabla en el lugar correspondiente a A intersección el complementario de B. Simplemente A intersección complementario de B sería 0,32. Y el 0 ha salido. 0,32. Inmediatamente que tenemos aquí 0,32, pues ya hay un montón de valores que podemos calcular. Vamos a elegir color, por ejemplo, pues el negro. Si esto es 0,32 y esto es 0,45, pues este sería 0,13. Si este es 0,62 y este es 0,32, simplemente sumando, esto sería 0,30. Y este de aquí sería, cambio de color, pues 0,25. Este último valor lo podríamos haber calculado en horizontal o también en vertical. Si a 0,38 lo restara 0,13 me daría 0,25. Bueno, y esta sería la tabla de contingencia ya totalmente terminada.